¿Estamos? Bueno. Muy bien. Pues vamos a centrarnos en esta tarde en las epístolas del apóstol Pedro. Yo quiero llevaros allí porque, como palabra de Dios, es palabra inspirada y como toda la Escritura, pues es útil para enseñar, para redarguir, como dice Pablo a Timoteo, para convencer, para instruir, etcétera, etcétera. Pero leyendo la epístola del apóstol Pedro, hace tiempo hubo una frase que a mí me llamó la atención y he estado dándole vueltas a esa frase y trabajando sobre ella por tiempo. No voy a hacer una exposición de los versículos que hemos leído, no os llevéis una decepción por ello, pero sí quiero, partiendo de esa frase, que es una invitación que el apóstol nos hace, como veremos, a acercarnos al Señor, vamos a ver algunos argumentos que el apóstol nos presenta en la epístola para que nosotros nos acerquemos a él. En la versión Reina Valera, que es la que se ha estado exponiendo ahí cuando ha aparecido la lectura, y en el versículo 4, el apóstol Pedro dice, acercándoos a él, acercándoos a él. Yo he titulado el mensaje acercándonos a él. Bueno, el apóstol Pedro está escribiendo a los expatriados, aquellas personas que fueron echadas de su tierra por causa de la dispersión que se produjo con motivo de la muerte de Esteban y la persecución que se desató contra los cristianos en los primeros años de la formación de la Iglesia. Y estos expatriados fueron personas que perdieron su patria, fueron echados de su patria, perdieron sus familias, perdieron sus tierras, perdieron todo. Muchos de nosotros no sabemos lo que es eso, pero tiene que ser muy triste el perder tu tierra, el perder todo. Tenemos entre nosotros personas que han venido de Ucrania y son personas que también han salido de su país pues perdiendo gran parte de lo que tenían. Y el estar cerca de ellos nos permite conocer un poco cómo se pueden sentir. Pues a estas personas el apóstol Pedro les quiere animar a que se acerquen al Señor. Han sido expulsados de su patria, pero allá donde ellos han ido, el Señor está acompañándoles. Y el apóstol Pedro quiere hacérselo notar, acercándonos a Él. Bueno, yo no sé si esas letras se leen muy bien, sí, ¿verdad? Más o menos. Estas, como pongo ahí en esa página del PowerPoint, son palabras que el apóstol Pedro dirige no solamente a aquellos creyentes, sino también nos dirige a nosotros, acercándonos a Él. Yo quiero que nosotros tomemos esas palabras como una invitación personal. Ahora, pregunto yo ahí, ¿es Pedro la persona más indicada para hablarnos de este acercamiento al Señor? Porque ciertamente Pedro estuvo 3 años, más o menos, muy cerca del Señor, codo con codo, con el resto de los apóstoles, viviendo el día a día. Sabía por experiencia lo que era estar cerca del Señor. Pero en un momento que vosotros bien conocéis por la Escritura, él negó al Señor y se apartó. Y eso tuvo que ser una experiencia muy dolorosa para Pedro. Claro, si consideramos ese hecho de la vida del apóstol Pedro, nos podemos preguntar, ¿eres tú la persona más indicada para invitarnos a acercarnos al Señor cuando en un momento especial para el Señor tú te apartaste de Él? Bueno, hemos de reconocer, si estudiamos la vida del apóstol Pedro a través de los evangelios, los hechos y las epístolas, que Pedro pasó mucho más tiempo cerca del Señor que lejos del Señor. Y eso también es importante valorar. ¿Por qué? Porque a nosotros nos puede pasar lo mismo.
Desde que conocimos al Señor y hasta hoy, hasta el día de hoy, yo creo que ninguno de nosotros podemos decir que hemos estado viviendo cerca del Señor, siempre muy cerca de Él. Bueno, si alguno lo ha conseguido, pues me alegro. Pero yo no puedo decir que he estado viviendo siempre cerca del Señor como hubiera debido. Ahora, cerca del Señor, pero ¿a qué distancia? ¿A qué distancia? Yo estoy cerca de vosotros, yo os estoy viendo a todos, pero no estoy al lado de ninguno de vosotros. Sin embargo, Pedro nos está invitando a acercarnos al Señor. ¿A qué distancia? ¿Cuán de cerca hemos de estar del Señor? ¿Cuál es el punto de partida al que nos quiere llevar el apóstol Pedro? Nos va a dar la pista en su primera epístola, capítulo 2 y versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, tan cerca como para poder seguir sus pisadas. Esa idea es muy interesante y es muy importante, porque nos está comprometiendo mucho. Podemos ir cerca de una persona, a cierta distancia de esa persona, pero no sentirnos en la intimidad de esa persona. Sin embargo, el apóstol Pedro, que sabe por experiencia lo que es estar lejos del Señor, nos invita ahora a acercarnos, no para seguirle a distancia, sino para seguir sus pisadas, para pisar donde Cristo pisaba. Y esto es lo que más cuesta, pero esa es la meta. Y es ahí donde yo quiero llevaros en esta tarde, siguiendo sus pisadas. Bueno, yo quisiera ahora presentar delante de vosotros algunas razones del por qué necesitamos acercarnos al Señor. Porque tú puedes decir, desde que yo conocí a Cristo como mi Señor y Salvador, me he estado acercando a Él, he vivido cerca de Él. Bueno, pero ¿por qué razones me tengo que acercar más? ¿Por qué me invitas a acercarme más? Bueno, él mismo, el apóstol Pedro mismo y también el apóstol Pablo nos dan razones de por qué debemos acercarnos al Señor. Esto no es un capricho de la Iglesia. No es que la Iglesia en Castellarnau o en otros lugares ha determinado que los domingos los creyentes se congreguen porque así les ha parecido bien. No, esto es un mandato del Señor, como vamos a ver. Y en el Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21, leemos: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La primera frase que hemos leído en el versículo 18 nos habla de que hemos sido rescatados, hemos sido comprados. Rescatar es volver a recuperar algo que se había perdido anteriormente. Bueno, habéis sido rescatados de la esclavitud del pecado, del poder del pecado y de las consecuencias eternas del pecado. Y esto ha sido posible no por vuestros méritos ni por vuestro esfuerzo, sino por la sangre preciosa de Cristo. Pero también en el versículo 3 del primer capítulo de la Primera de Pedro, leemos: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hemos nacido de nuevo, el creyente ha nacido de nuevo, ha dejado la vieja vida, ha entrado en una nueva vida, una nueva relación con Cristo, le pertenecemos a Él y por esa razón necesitamos vivir cerca de Él.
Es inconcebible que un bebé, cuando nace, viva lejos de sus padres, especialmente de la madre, porque él necesita mucho el contacto de la madre y el alimento de la madre, ¿verdad? De la misma manera, el apóstol nos está diciendo, tenemos que acercarnos al Señor porque le pertenecemos, porque Él nos ha rescatado, porque nos ha hecho nacer de nuevo, y esto es algo tan importante como para que lo amemos y lo apreciemos de tal forma que deseemos estar cerca de Él. Pero hay más. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, en su primera carta, capítulo 6, y versículos 19 y 20, nos dirá lo siguiente: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Él. Nuevamente, Pedro nos dice, habéis sido comprados por precio, no os pertenecéis, pero además Pablo insiste y reitera aquí, no sois vuestros, no te perteneces. Y esto es importante que lo entendamos porque muchas veces hacemos las cosas, planeamos y proyectamos nuestra vida como si el tiempo fuera nuestro, como si todo lo que somos dependiera de nosotros mismos, como si pudiésemos controlar nuestra vida, nuestro aquí y ahora, cuando no te perteneces, no eres tuyo. Así que, ¿por qué razones tienes que acercarte al Señor? Porque le perteneces, no te perteneces a ti. Y también en el capítulo 2 de Primera de Pedro y versículo 9, hemos leído, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Veis todos esos matices? Rescatados, comprados, adquiridos, habéis pasado a ser posesión de Él. Por esa razón necesitáis acercaros a Él, porque no sois vuestros, porque le pertenecéis. Esa es una buena razón para que pensemos cada vez que nos tenemos que congregar, porque a veces estamos cansados, no nos apetece mucho y nos apetecería más quedarnos en casa o tenemos algún compromiso, alguna excusa como para decir, pues hoy no voy. Hermanos, no somos nuestros, pertenecemos al Señor y el Señor ha dispuesto que en este tiempo los creyentes se congregaban, y eso lo vemos a partir del libro de los Hechos, en el primer día de la semana, para adorar al Señor, para bendecir su nombre, para cantarle himnos, para glorificarle, para recibir su palabra y compartirla. Y nosotros tenemos esa sana costumbre. Muy bien. Una segunda razón del por qué necesito acercarme al Señor, porque necesito conocerle mejor. En el capítulo 3 de la segunda de Pedro, vamos a ver varios textos de la primera y segunda epístolas de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 18, el último versículo de la epístola. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Yo necesito conocerle mejor. Creced, creced. No os quedéis en el mismo sitio donde estabais cuando conocisteis al Señor y le abristeis vuestro corazón. No. Porque en ese momento hay muchas cosas que desconocemos y es necesario un crecimiento espiritual. Necesito conocerle mejor. Y conocerle mejor es, como hemos comentado, seguir sus pisadas. ¿Qué es seguir sus pisadas? Bueno, es contemplar cómo el Señor pisaba cuando tenía que acercarse a un leproso, una persona despreciada en la sociedad por su indignidad, por la lepra, porque era una enfermedad que le desechaba de la sociedad, ¿no? Los leprosos tenían que ir publicando cuando alguien se acercaba a ellos, inmundo, inmundo, para que nadie se acercara a ellos. Bueno,
el Señor se acercaba a los leprosos y tocaba su lepra. El Señor se acercaba a los ciegos y les daba la vista. El Señor se acercaba a los paralíticos y les daba también, gracias Mariano, y les daba también sanidad. El Señor se acercaba a aquellas personas que habían padecido la pérdida de seres queridos y les devolvía a la vida. Bueno, nosotros eso no lo podemos hacer, pero sí acercarnos a los demás con la ternura, misericordia, compasión y amor con que el Señor se acercaba. Y para conocer bien cuáles son las verdades fundamentales del Evangelio. Si quieres conocer a Dios, no hay otro camino que Jesucristo. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y también en el Evangelio de Juan, capítulo 17 y versículo 3, Él dice, está orando al Padre, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si leéis el Antiguo Testamento, hay una frase insistente de Dios al pueblo de Israel que suena como machacona, y es esa: conoce a Dios, conoce a Dios, conoce a Dios. Y yo os pregunto, ¿cómo está vuestro conocimiento de Dios? ¿Conocéis algo más de Él que en el momento de vuestra conversión? Pues cada uno tiene que responderse con sinceridad y ver si ha progresado en este conocimiento. Pero es importante que nos preguntemos eso: ¿cuánto conoces al Señor? Yo reconozco que le conozco un poco, pero hay mucho que desconozco de Él, pero mucho. Por eso necesito acercarme a Él para conocerle mejor. Y qué pena que no aprovechemos esa invitación que no solamente Pedro, sino el mismo Señor nos hace, para que estemos cerca de Él, para que le conozcamos mejor. Cantamos a veces, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Y es verdad, hermanos. Pero si tú te distancias del Señor, no solamente no llegarás a conocerle como debes, te perderás muchas cosas de Él, sino que llegarás a olvidar cosas que has aprendido de Él. Necesito conocerle mejor. Una tercera razón del por qué debo acercarme al Señor es porque Él es precioso. No tenemos ninguna fotografía del Señor como para decir, sí, su imagen era una imagen preciosa, pero es que el apóstol Pedro no se está refiriendo a eso. No se está refiriendo al aspecto físico de nuestro Señor. De hecho, el profeta Isaías, en el capítulo 53 de su libro, y en el versículo 2, dirá: le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. El capítulo 52 de Isaías, verso 14, nos dirá: de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, no había ningún atractivo para él. Cuando estaba en la cruz, desde la hora sexta hasta la hora novena, hubo tinieblas sobre toda la tierra. La misma creación se entristeció. El mismo Cristo clamaba al Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No tenía un aspecto para lucir, no era admirado por su belleza en aquel momento, sino más bien su rostro estaba demacrado, había sido escarnecido, ofendido, abofeteado, escupido, atravesado el costado con una lanza, hasta que entregó el Espíritu. Entonces, ¿dónde está la belleza a la que el apóstol Pedro se está refiriendo? Bueno, es la belleza de su amor.
es la belleza, es la ternura de su compasión, es la maravilla de su gracia. La belleza de Cristo está en sus virtudes. En la segunda epístola de Pedro, capítulo 1 y versículo 16, el apóstol dirá: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Lo hemos cantado hace un rato. Majestuoso, glorioso. Ahí está la belleza del Señor. Ahora, esta belleza no la puede ver aquel que no ha nacido de nuevo, aquel que no quiere estar a bien con Dios, aquel que no ha entregado su corazón a Dios. Y en ese mismo capítulo 2 de segunda de Pedro, versículos 17 y 18, dice Pedro: porque cuando él recibió de Dios Padre gloria y honra, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada de él, del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Pedro se está refiriendo a esa experiencia vivida con Jesús. Fijaros si sería gloriosa la visión que Pedro, Juan y Jacobo tuvieron en el monte de la Transfiguración, que Pedro dice: Señor, sería bueno que nos quedáramos aquí e hiciéramos tres pabellones, uno para Moisés, uno para Elías y otro para ti. Ni aún ellos se consideraban dignos de formar parte, de entrar en aquellos pabellones, porque era tal la gloria que había visto. Esa experiencia del monte de la Transfiguración forma parte de aquellas palabras, aquella experiencia del apóstol Pablo cuando nos dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, es decir, que jamás te las puedes imaginar, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y esas cosas las tendremos allá. Pero parte de esas cosas las podemos contemplar ahora, contemplando, viendo al Hijo amado, al glorioso, majestuoso, digno de loor. Él es precioso. ¿De verdad que hemos descubierto la belleza del Señor, hermanos? ¿O no? Bueno, si no pasamos mucho tiempo con las Escrituras y mucho tiempo con el Señor, eso evidencia que no hemos descubierto mucho su belleza. Claro, podemos estar en ocasiones como Pedro, cuando le negó, mientras le había negado y estaba lejos del Señor. Pedro no estaba contemplando la hermosura del Señor. Nos puede ocurrir lo mismo a nosotros si estamos viviendo una vida apática, distante del Señor. Nos perdemos lo mejor y esa belleza la podemos contemplar a través de la Escritura. ¿Cuánto tiempo pasamos a solas con el Señor, hermanos? ¿Qué es lo que más te cautiva de Él, de su carácter? ¿Qué es lo que más te cuesta imitar de Él? Se ha dado enteramente a nosotros para que le descubramos. Vosotros sois mis testigos y mi pueblo que yo escogí, dice Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue creado Dios, ni lo será después de mí. Por favor, conocerme. Hermanos, si no nos acercamos al Señor, nos estamos perdiendo la mejor parte de la vida cristiana. Es importante acercarnos a las Escrituras, pero sobre todo acercarnos al Señor. Ahora, vamos a pasar a un segundo punto. ¿Para qué necesito acercarme al Señor? En cierto modo, ya le conozco de Él algo, ¿no? ¿Con qué finalidad? ¿Para qué necesito acercarme al Señor? ¿Qué se propone Pedro con esta invitación? También os doy ahí 3 razones. Primera de ellas, para tener una visión espiritual de las cosas. Para mirar las cosas con los ojos de Jesús, con el corazón de Jesús. Para mirar a mi entorno como Él lo haría.
en 1 Corintios, capítulo 2 y versículo 16, el apóstol Pablo dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si es así, pensamos como Cristo, vivimos como Cristo, amamos como Cristo. Los enfoques que das a tu vida en cualquier asunto, en esa compra que tienes que hacer, en ese viaje que tienes que hacer, en esa visita que tienes que hacer, cuando sales de tu casa, te pones en las manos del Señor para decirle, Señor, ayúdame a enfocar el día como tú lo enfocarías, a vivirlo como tú lo vivirías. O necesitamos tener una visión espiritual de las cosas, porque el mundo se nos ha metido muy adentro, hermanos. Y esa visión espiritual la vamos a percibir cerca del Señor. En segundo lugar, para no perder de vista nuestra identidad. Hemos leído en 1 de Pedro, capítulo 1 y versículos 9 y 10, lo que antes éramos y lo que ahora somos. Vosotros sois linaje escogido, una gente especial, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cada una de esas frases requiere un estudio en profundidad. Sois eso, no sois cualquier cosa. Aunque habéis sido expatriados y estáis fuera de vuestra patria, habéis perdido vuestras propiedades, vuestra familia, pero sois para Dios su especial tesoro. Entonces, recordad esto, no perdáis de vista vuestra identidad. Hermanos, cuando tenemos que hablar a otros del Señor, hagámoslo conociendo bien con lo que es el Señor y viviendo la vida que el Señor vivía, porque de esa manera demostraremos que somos de Él. Soy hijo de Dios, sí lo soy, cantamos a veces, y no tenemos que avergonzarnos de eso. No sentir vergüenza de hablar de nuestra fe. Es triste que haya personas creyentes que después de estar trabajando un tiempo en una empresa, rodeándose de muchos compañeros, apenas los compañeros saben que él es creyente. Bueno, trabajamos para responder a aquel que nos ha contratado de acuerdo con las demandas de la empresa, pero nuestro testimonio tiene que brillar de tal forma que aún sin palabras ellos puedan percibir, se nota que éste ha estado con Jesús, que éste conoce a Jesús. Oh, hermanos, no perdamos de vista nuestra identidad, porque si no te consideras hijo de Dios, entonces, ¿de quién eres hijo? Si no eres hijo del Padre, eres hijo del diablo. Pero un hijo de Dios, uno que ha nacido de nuevo, no puede ser hijo del diablo. Pero tiene que poner toda diligencia, como dice el apóstol Pedro, para añadir a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Esa es nuestra identidad, hermanos. No se trata de ir todo el día con la Biblia abierta, pero sí llevar nuestro corazón abierto para que en cualquier momento, cualquier persona que nos mire, aún sin haberos escuchado, pueda decir, he aquí un hijo de Dios, vive como un hijo de Dios. En tercer lugar, necesito acercarme a Él para no ser movido de la verdad del Evangelio. Ese punto es muy importante, hermanos. Mirad, todo el capítulo 2 de la segunda epístola del apóstol Pedro y parte del capítulo 3, el apóstol lo dedica a advertirnos acerca de falsos profetas y falsos maestros. No tenemos tiempo de leerlo ahora. También acerca de esto habla Judas en su epístola en los versículos 3 al 13. Y esos falsos maestros y falsos profetas nos parece que están muy lejos de nosotros. Nosotros pensamos, bueno, menos mal que nosotros aquí en Castellarnau no los tenemos. Bueno, no lo sé, pero pueden aparecer en cualquier momento. Desde el momento que la Iglesia fue formada, esos falsos maestros aparecieron
entre los creyentes. Cuando el apóstol Pablo se despide de los ancianos de Éfeso, allá en Mileto, al finalizar su tercer viaje misionero, cuando se dirige a Jerusalén, les dirige un mensaje lleno de amor, un mensaje muy tierno. Y les dice, y de entre vosotros se levantarán hombres que hablarán cosas perversas. ¿Cómo, Pablo? Si estamos muy seguros en la fe. No digas eso. Sí. Ya Satanás fue persiguiendo a Pablo en todos sus viajes misioneros y aunque muchos de los judíos y gentiles iban creyendo, había otros que no creían y eran instigados a oponer resistencia al mensaje del apóstol Pablo. Pero no solamente lo hacían a nivel personal, sino que dentro de las iglesias estos falsos maestros se introducían de manera encubierta. Vemos en el capítulo 2 de Segunda de Pedro, versículos 1 y 2, lo siguiente. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, en el Antiguo Testamento, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y lo más penoso es que, verso 2, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, etcétera, etcétera. No pensemos que eso es un asunto que está muy lejos de nosotros. Ojalá Dios no nos permita nunca presenciar a una persona así entre nosotros. Pero el diablo tiene mucho interés en que la verdad de Dios sea cortada. Ya el mismo Señor Jesús nos advirtió a través de la parábola del trigo y la cizaña que el pueblo de Dios se va formando tristemente entre personas que son creyentes genuinos, que han creído en el Señor, que no se mueven de la fe del Evangelio, que conocen la doctrina del Señor, que defienden la doctrina y la predican tal como el Señor la enseñó. Pero también hay personas que tienen propósitos destructores y se infiltran, dice Pedro, encubiertamente. Esas personas no vienen nunca de cara. Por eso es necesario que conozcamos bien la palabra, hermanos. El versículo 12 del capítulo 2 habla de esos como personas que hablan mal de cosas que no entienden. Cosas que no entienden, pero son capaces de predicar cosas que no entienden, son muy atrevidos. El versículo 13 del capítulo 2 habla de ellos como gente inmunda. Versículo 14, adúlteros, oportunistas, codiciosos, hijos de maldición. Versículo 17, hombres vacíos, vanidosos. Ahí es nada. Oye, todo eso en personas que están viviendo encubiertamente entre nosotros. Oh, hermanos, si no tenemos la mente centrada en las cosas espirituales, si no estamos cerca del Señor y de su palabra, vamos a ser fácilmente confundidos por estas personas. Y hoy día hay personas que se llaman a sí mismos apóstoles y que están predicando un evangelio que no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, el evangelio de la prosperidad. Y están diciendo, cuanto más des a Dios, más te va a dar Dios. Escuchaba un reportaje la semana pasada de alguien, de uno de estos falsos maestros, que estaba hablando a una congregación muy numerosa y decía, como si fuera un misionario, veo entre vosotros a 3 millonarios. Abre tu bolsillo y dale al Señor, que según le des al Señor así vas a recibir. Eso no es lo que dice el Evangelio, hermanos. Pero eso se está predicando hoy y tristemente hay miles de personas que están siguiendo a esa gente. ¿Cómo es posible? Oh, cuánto necesitamos acercarnos al Señor, conocer bien su palabra para no caer en manos de este tipo de personas. Y en el capítulo 3 de la segunda de Pedro y versículo 17, Pedro dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. El que crea estar firme, dice el apóstol Pablo, mire que no caiga.
Y estoy seguro que a veces nos sentimos tan firmes en nuestra fe que decimos, no voy a ser presa fácil del diablo. Pero cuidado, hermanos. No olvides que Satanás es el príncipe de este mundo. Tiene más poder que tú y más poder que yo. Ahora más poder tiene el Señor que nos salvó. Y si nosotros vivimos cerca de ese Señor y cerca de su palabra, no vamos a ser movidos. Y lo sabemos de antemano. Y el apóstol Pablo va advirtiendo a las iglesias, cuidado que esas personas van a aparecer. Entonces de antemano os aviso que os acerquéis al Señor para conocerle bien, conocer bien sus enseñanzas, de manera que no seáis movidos de vuestra fe. No hay peor cosa que un creyente fluctuante, un creyente tibio. Y tristemente hemos conocido a personas que durante un tiempo han sido miembros de iglesias, se han congregado normalmente, aparentaban creer en el Señor, pero cuando se ha presentado alguna dificultad han desaparecido, incluso algunos han apostatado de la fe. Bueno, no me quiero entretener más ahí. Vamos a mirar cosas que nos acercan al Señor. Voy a ser muy breve en estos dos últimos apartados. Cosas que nos acercan al Señor. Bueno, la oración es esencial para estar cerca del Señor. Jesús tuvo una perfecta comunión con su Padre por medio de la oración. El apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo 4 y versículo 7, nos dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Cosas que te acercan al Señor, la oración. Reconozco con tristeza y con vergüenza que esa es mi asignatura pendiente todavía. No os estoy diciendo que no ore, pero no paso en oración el tiempo que debería pasar. Solamente conociendo mis propias necesidades y las necesidades de aquellos que me rodean y las necesidades de mis hermanos en la iglesia. Y haciendo una lista de cada una de esas necesidades, debería pasar mucho más tiempo en oración delante del Señor. Pero el Señor, antes de despedirse de sus discípulos y después de enseñarles aquellas magníficas doctrinas que recogen los capítulos 14 al 16 del Evangelio de Juan, en el capítulo 17 dedica ese capítulo a hacer una oración. Ese capítulo 17 ha sido llamado por muchos el lugar santísimo del Nuevo Testamento. Y yo creo que con razón. Cristo entra en íntima comunión con el Padre y ora por sus discípulos. Él sabe lo que les viene. Ora por ellos, pero también ora por los que han de creer por la palabra de ellos. Oye, Cristo oró al Padre por ti y por mí. ¿Lo sabías? Bueno, eso es lo que está pidiendo de nosotros. La oración nos acerca al Señor. También en la epístola a los Efesios, capítulo 6 y versículo 18, el apóstol nos dirá: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Repito, yo paso más tiempo leyendo las Escrituras que orando, y me doy cuenta de la gran necesidad que tengo de orar. Y la oración no es solo sacar delante del Señor esa lista como si fuera la cesta de la compra para decirle: Señor, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido. No, Señor, te doy gracias por lo que me has dado hasta hoy. No tendría que pedirte nada, porque lo que me has dado hasta hoy es tan grande, es tan abundante. Solamente tu salvación es algo que me debería tener ocupado en una acción de gracias permanente hasta ser llamado a tu presencia. Pero es que cada día estoy recibiendo nuevas bendiciones de ti. Orando y con súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia.
Mucho más podríamos decir de eso. Una segunda cosa que nos acerca al Señor, las Escrituras, la obediencia a la palabra de Dios, a la revelación escrita. En el capítulo 2 de la primera de Pedro y versículo 2 hemos leído: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, para que por ella crezcáis para salvación. Bien, el niño tiene que tomar leche, pero cuando ya el niño es un poco mayor, ya pasa a tomar alimento sólido. Y hemos hablado, Pedro nos ha hablado también de un crecimiento espiritual que es complemento a la leche. No nos alimentamos hoy los que tenemos cierta edad de leche, ¿verdad? Bueno, pues de la misma manera, la palabra de Dios alimenta nuestro corazón en toda necesidad. No hay necesidad que tengas en tu vida que Dios no pueda cubrir con su palabra. Y la palabra de Dios te acerca a Él. Vosotros sois mis discípulos, decía el Señor a sus discípulos, si hacéis lo que yo os mando, si obedecéis mis mandamientos. ¿De verdad, hermanos, hemos tomado esto en serio? Hay quienes dicen que necesitamos nueva revelación de Dios. Estas personas que se definen a sí mismos como profetas, que tienen nuevas experiencias, que parece que la revelación de Dios no haya sido terminada y que necesitemos una revelación nueva. Dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, capítulo 1, versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo esto, que ninguna escritura es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y todo lo que Dios ha tenido que decir, absolutamente todo, está registrado aquí. La palabra de Dios nos acerca al Señor. Podemos decir, como el salmista en el Salmo 119 y versículo 97, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Es un salmo precioso. En tercer lugar, la comunión con los hermanos me acerca al Señor. Volvamos a 1 de Pedro, capítulo 1 y versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. ¿Cómo vamos a amar a una persona con quien no convivimos? ¿Cómo se va a amar una pareja que desean casarse si no están juntos, si no se conocen? ¿Cómo vas a amar al Señor si no le conoces? La comunión fraternal a la que somos llamados, invitados por Pedro y por el Señor y por Pablo, nos acerca al Señor. ¿Cuánto apreciamos la comunión fraternal? ¿Cuánto? Estamos deseando que llegue el domingo o el jueves para poder juntarnos con nuestros hermanos y ver cuál ha sido su experiencia con el Señor durante esa semana, qué han aprendido del Señor, qué me pueden transmitir, qué bendiciones puedo compartir yo con ellos. La comunión fraternal nos acerca al Señor. Uno de los logros de Cristo en la cruz es formar un pueblo, su iglesia, y en la medida en que entendamos esta verdad y la practiquemos, reflejaremos el propósito de Cristo en la unidad de su pueblo. Y en esa oración sacerdotal de Jesús en Juan capítulo 17, el Señor ora por sus discípulos. Oh Padre, que sean uno como nosotros somos uno. No está diciendo que se congreguen como los judíos en el Antiguo Testamento iban al templo o a las sinagogas
pues que vengamos al culto nosotros. No se trata de venir solamente, se trata de venir para tener comunión con. Y es cierto que un día no puedes conocer a todos los hermanos. De hecho, un domingo seguramente no nos saludamos todos, pero sí que podemos saludar unos domingos a unos y otros domingos a otros y llegar a conocernos y descubrir un poco sus necesidades. Oh, lejos de nuestros hermanos, no estaremos cerca del Señor. Con cuánta razón el salmista en el Salmo 133, verso 1, escribe: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Repito, no está diciendo qué bueno cuando los hermanos se congregan. Los hermanos habitan juntos. Bueno, no convivimos, no vivimos en la misma casa, pero habitamos en la misma casa espiritual, en la misma familia espiritual. Nos alimentamos del mismo alimento espiritual. Y aun cuando no estemos juntos, estamos conectados por la oración y amándonos los unos a los otros. Pero Pedro dice: hacedlo con un amor entrañable. Eso no se puede hacer, hermanos, en la distancia. Por eso la comunión con los hermanos es necesaria, no solo para acercarnos a los hermanos, sino para acercarnos al Señor. Por último, cosas que nos alejan del Señor. Brevemente, 3 cosas también. Pues la primera de ellas, el llevar cargas innecesarias. La epístola a los Hebreos, capítulo 12 y versículo 1, el autor de la epístola dirá: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Despojémonos de todo peso, en primer lugar. Esto puede referirse a 2 cosas. Al ir sobrepasados de peso, llevando unos kilos de más, y no se trata de unos kilos de más en nuestro cuerpo físico. En tal caso, los que pesan más tendrían más dificultad de estar cerca del Señor. No va por ahí el apóstol Pedro. Pero la vida cristiana es comparada a una carrera de fondo. El que corre, el atleta, no puede llevar a la espalda todo lo que quisiera llevar. Según en qué carreras, de hecho no puede llevar más que su número de dorsal. Pero si vas a hacer una carrera de fondo, si vas a caminar por la montaña, vas a subir una montaña y vas a caminar unas cuantas horas, es aconsejable que lleves una serie de cosas. Un poco de alimentación, frutos secos, agua, un pequeño botiquín por algún percance que pueda surgir, pero no más cosas de las debidas, porque la carrera se hará difícil. Correr con unos kilos de más, llevar un peso innecesario. Y esto puede referirse a compromisos que podemos adquirir con el mundo, que sin ser pecado están impidiendo que nos acerquemos más al Señor. Es prioridad el Señor en nuestra vida. Sabemos decir no a esas cosas que sin ser pecaminosas no nos convienen, y cada uno sabe cuáles cosas son, hermanos. No voy a mencionar ninguna de ellas, pero vosotros las sabéis y yo también. Yo sé que hay cosas que no me acercan al Señor, debo restringir y no atender a esas cosas. Pero después, dice el autor de Hebreos, y del pecado que nos asedia. Bueno, es cierto que hay cosas que son lícitas, pero que debiéramos dejarlas para correr la carrera cristiana con más entusiasmo, con menos esfuerzo y para poder llegar a la meta en las mejores condiciones. Pero lo que no podemos llevar en la vida cristiana es el pecado. Despojémonos del pecado que nos asedia. El apóstol Pedro insistirá en su epístola, capítulo 2 y versículo 11: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Absteneos. Deseos carnales. La carne, que es esa naturaleza caída, es donde vivíamos antes, en otro tiempo, lo que éramos en otro tiempo, pues éramos blasfemos, éramos engañadores, mentirosos, éramos muchas cosas desagradables que la Escritura enumera, pero ahora no somos eso.
Y en la vida cristiana esas cosas no pueden acompañarnos en el día a día. Entonces, ¿qué quiero decir? ¿No tenemos licencia para desviarnos en algún momento del Señor, para cometer algún pecado? Tristemente pecamos más de lo que debiéramos cada día. El apóstol Juan nos dice: hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. El creyente no practica el pecado. El que es hijo de Dios no practica el pecado. Pero si hubierais pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero en lo que depende de ti, abstente de los deseos que batallan contra el alma. Y también en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 4 y versículo 3, nos dirá: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Baste ya ese tiempo, no volvamos a eso, no volvamos a esclavizarnos. Tenemos libertad en Cristo para vivir una vida nueva. El diablo no tiene potestad sobre nosotros. Es cierto que nos sigue hostigando para que no estemos cerca del Señor, pero Cristo nos ha librado del poder del pecado y nos da poder hoy, mediante su Espíritu y su palabra, para que vivamos una vida cristiana victoriosa. No permitamos el pecado en nuestras vidas, hermanos. Por último, una vida lejos de mis hermanos no me acerca al Señor. Antes decía que algo que me acerca al Señor es la comunión fraternal. Pero una vida lejos de mis hermanos no me acerca al Señor. Yo os dejo ahí una serie de textos para que podáis meditar en ellos. El autor de Hebreos, en el capítulo 10 y versículo 25 de esa epístola, nos dirá: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, cuando la Iglesia se congrega para adorar al Señor, está anticipando un poco, en cierta manera, el evento final, cuando nos congregaremos con el Señor para estar siempre con Él, para adorarle por siempre sin ningún impedimento. Estamos aprendiendo a adorarle. El tiempo de nuestra comunión aquí abajo es un tiempo de aprendizaje. Aprovechémoslo, hermanos. Y no nos alejemos de nuestros hermanos. Tengamos el deseo de estar cerca de aquellos en los que vemos más necesidad, aquellos que están más solos quizá. Hay personas mayores entre nosotros que pasan muchas horas solos. Y nos lo dicen. Y es bueno que nos acerquemos a esas personas para que noten nuestro calor. A veces estamos desanimados y cuánto bien nos hace que alguien se acerque a nosotros y recibamos un mensaje, un WhatsApp o una llamada telefónica y seamos estimulados. Cuando pasamos por una prueba, qué bueno es sentir la compañía y comunión de los hermanos. A veces eso no quita el problema, pero nos ayuda a sobrellevarlo mejor. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Acercaos a Dios, dice Santiago en su epístola capítulo 4, versículo 8, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hemos hecho una serie de advertencias acerca de lo que el apóstol Pedro nos dice en cuanto a nuestro acercamiento al Señor. Y yo os invito a que estas reflexiones nos hagan pensar en la seriedad de este asunto. Pidamos al Señor gracia para que esta semana podamos demostrarle que de verdad le amamos, que deseamos acercarnos a Él.
Vamos a orar para despedirnos. Padre amado, te damos las gracias por la ternura de tus palabras, por tu compasión, por tu paciencia con nosotros. Te damos gracias por la vida del apóstol Pedro, aquel que te negó en cierto momento, pero que le dolió tanto. Y no solo se arrepintió, sino que escribe estas preciosas epístolas, exhortándonos y animándonos a acercarnos a Él, a Cristo. Te pedimos perdón, oh Padre, porque desde el día que te conocimos y hasta hoy no nos hemos acercado a ti todo lo que debiéramos. No te conocemos como debiéramos. Te pedimos que nos perdones. Gracias por recordarnos lo necesario que es vivir cerca de ti. Queremos afirmar nuestros corazones en la verdad. Queremos demostrarte que te amamos y te amamos de corazón, Señor. Permítenos que en esta semana tengamos la oportunidad de demostrártelo, de vivir cerca de ti y también cerca de nuestros hermanos. Y también ponemos, Señor, aquellas personas que pudiera haber entre nosotros y que todavía no se han acercado a ti, que puedan ver el valor de la obra del Calvario, la entrega del Hijo de Dios, muriendo por nuestros pecados en la cruz, para otorgarnos perdón, salvación, vida eterna, y para invitarnos a tener una comunión estrecha con Dios. Señor, que si alguna persona hubiera entre nosotros que no ha tomado su decisión por Cristo, tome en serio estas palabras también, para entregar su corazón a ti, porque este es el paso más importante que podemos dar en la vida. Graba tu palabra en nuestros corazones y ayúdanos a vivir una vida digna de ti. Pedimos estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén.